pero cuanto más los oprimían. Está escrito, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de tal modo que le temían a los hijos de Israel. El significado de las palabras, pero cuanto más los oprimían, es que se multiplicaban y se propagaban en la misma medida en que eran oprimidos. Parece como si fuera una condición, es decir, que no puede haber multiplicación ni propagación del trabajo si no existe primero una base de opresión. Pero para entender lo anterior debemos conocer nuestros principios, es decir, nuestra esencia. Como se explica en las introducciones, nuestra esencia es el deseo de recibir. Y ciertamente, cuando el deseo de recibir cumple su deseo, ese llenado no se considera una labor, ya que el trabajo es considerado como tal cuando uno recibe una retribución a cambio. En otras palabras, el trabajo consiste en las acciones que el hombre preferiría evitar, pero que hace solo porque no tiene otra opción, ya que desea recibir alguna recompensa. Esta es considerada como lo que el hombre anhela, representando su único deseo y voluntad. Anhelo verdadero significa que esta recompensa le toca tan profundamente que dice, prefiero morir que vivir sin conseguirla. De ello se deduce que si no se siente afligido y dolido por no tener lo que tanto desea, no se considera como anhelo. Según la magnitud de su sufrimiento, se mide su anhelo. De ello se deduce que si uno desea recibir cierta satisfacción, primero tiene que haber una carencia. Esto es así porque no hay luz sin un cli, una vasija, y nadie puede llenarla con nada si no hay carencia. Por ejemplo, no se puede comer sin apetito o disfrutar del descanso sin fatiga. Por lo tanto, si uno no sufre porque los egipcios en su cuerpo le están oprimiendo y no quiere obedecerles y desea seguir un camino que les desagrade, porque la raíz de la recepción en el hombre se llama amor propio. Esto es considerado como Egipto. A pesar que hay muchas naciones, generalmente llamadas las 70 naciones, que son lo contrario de la Kedushá, santidad, y representan las 7 sefirot, donde cada sefirá consta de 10. De ahí el número de 70 naciones. Y también cada nación tiene su deseo y pasión propios y únicos. La clipá, cáscara de Egipto, es una clipá general. Es donde cayeron las chispas de Kedushá, las cuales tuvo que corregir el pueblo de Israel, que se encontraba en Egipto. Así pues, primero ha de haber dolor y aflicción por no poder salir de su gobierno, como está escrito. Y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo y gritaban, y su clamor subió hasta Dios a causa del trabajo, y Dios oyó su lamento. Debemos hacer una precisión acerca de las palabras a causa del trabajo, ya que aparecen escritas 2 veces. Debemos explicar que todos los lamentos venían del trabajo, lo que significa que no podían trabajar para el Creador. De hecho, su sufrimiento era porque no podían lograr que el trabajo que estaban realizando fuera para el Creador, debido a la clipá de Egipto. Esta es la razón por la que escribe a causa del trabajo 2 veces. 1. Todos sus lamentos no provenían del hecho de que les faltara algo. En verdad les faltaba solo una cosa,
lo que significa que no deseaban ningún lujo o pago. Su única carencia, por la que sentían dolor y sufrimiento, era no poder hacer nada por el Creador. En otras palabras, anhelaban tener el deseo de satisfacer al Creador en vez de a ellos mismos, pero no podían, y esto les afligía. Esto se llama querer aferrarse en algo a la espiritualidad. 2. El segundo, a causa del trabajo, viene a enseñar que, y su clamor subió a Dios, que Dios escuchara su lamento, fue debido a que su única petición era el trabajo. Esto, por lo tanto, alude al otro a causa del trabajo. A la otra vez que se repite la frase, resulta que todo el exilio que sentían era solo porque estaban bajo el dominio de la clipá de Egipto y no podían hacer nada para convertirlo en solo con el fin de otorgar. Está escrito en el Zohar, Éxodo, dijo Rabbi Yehudá, ven y ve que esto es así. Como Rabbi Yehoshua de Saknin dijo, todo el tiempo que a su ministro se le dio dominio sobre Israel, el grito de Israel no fue escuchado. Cuando cayó su ministro, escribe, murió el rey de Egipto, y acto seguido, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo, y gritaban, y su clamor subió a Dios a causa del trabajo. Pero hasta entonces no se dio respuesta a su clamor. Por esta razón, podemos decir que si no es hora de destronar al ministro de Egipto, no hay lugar para la elección, para que se arrepientan y puedan ser redimidos del exilio. Él dice, en el comentario Sulam, en aquellos muchos días. Muchos se refiere a la permanencia de Israel en Egipto, es decir, que el fin ha llegado. Y como su exilio ha terminado, ¿qué es lo que dice? El rey de Egipto murió. ¿Qué significa eso? Significa que el ministro de Egipto fue descendido de su estado y cayó de su orgullo. Esta es la razón por la que la Escritura dice acerca de él, el rey de Egipto murió, ya que el descenso es considerado para él como morir. Solo cuando el rey de Egipto, que era su ministro, cayó, el Creador se acordó de Israel y oyó su plegaria. El Zohar hace esta pregunta sobre el versículo. En tu angustia, cuando todas estas cosas vienen sobre ti, significa que antes de que cada cosa suceda, es imposible lograr la perfección. Resulta que tú das una excusa, un pretexto de que todas las cosas por las que ellos deben pasar pueden experimentarse por la sensación de sufrimiento, y que esto no se mide ni por la cantidad ni por el tiempo que dure la aflicción, sino por la medida de la sensación. Podemos entenderlo a través de una alegoría. Si una persona debe realizar trabajo equivalente a 1 kilogramo, que constituye 1000 gramos de sufrimiento, la recompensa también ha de ser 1 kilogramo. Como nuestros sabios dijeron, la recompensa va de acuerdo al sufrimiento. Significa que el trabajo que uno debe realizar antes de recibir la recompensa está basado en que no hay luz sin un cli, ya que no hay llenado sin una carencia. Y el trabajo que la persona realiza es la preparación para la recepción de la carencia, para que después sea capaz de recibir el llenado en esta. Digamos que esa persona
puede dar los 1000 gramos de carencia de forma intermitente, que son discernimientos de cantidad y de calidad. La persona puede esforzarse durante 10 minutos al día, lo que significa que lamenta su alejamiento del Creador, o puede lamentar su alejamiento del Creador durante 10 minutos a la semana o 10 minutos al mes, que le recuerdan su alejamiento del Creador, etc. Es similar a la calidad de los sufrimientos que padece cuando recuerda que está alejado del Creador. A pesar de que le duele, no es algo insoportable. Y además hay cosas que le duelen más, a las cuales anhela. De ahí se deduce que también debería considerarse la calidad. Así, la persona tiene una opción, aunque tiene que experimentar todo el proceso del trabajo y la aflicción hasta el final, hasta que llega a un estado de «y volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz». A pesar de esto, el hombre tiene la opción de acortar el tiempo del proceso de aflicción por medio de dedicarle tiempo, que, como hemos dicho, se llama cantidad, y añadir calidad, que es la sensación de sufrimiento causada por el distanciamiento del Creador. Pero deberíamos saber que hay una gran diferencia entre la cantidad y la calidad o cualidad en la forma de trabajar. En cuanto a la cantidad de tiempo, una persona puede organizar su horario, es decir, la cantidad de tiempo que asigna para sí mismo, incluso bajo coacción. Significa que a pesar de que su cuerpo no desea sentarse durante todo el tiempo que ha destinado para participar, es decir, tener que estar sentado durante varios minutos u horas y lamentar estar tan distanciado del Creador, si tiene un fuerte deseo y no es débil de carácter, puede sentarse y mantener el horario que dispuso para sí mismo, ya que esto es un acto y mediante acciones una persona puede hacer cosas por coacción. Pero en lo concerniente a la calidad, esto es muy difícil, porque el hombre no puede obligarse a sí mismo a sentir de forma diferente a cómo lo hace. Resulta que si examina su sensación, es decir, cuánto dolor y sufrimiento está experimentando por encontrarse alejado del Creador, a veces llega a un estado en el que esto deja de importarle. En ese momento no sabe qué hacer porque no puede cambiar lo que siente y se encuentra en una situación embarazosa. Esto causa la prolongación del exilio, ya que es difícil para nosotros dar la cantidad necesaria y mucho menos la calidad. Y cuando empieza a analizar la calidad de la carencia, ve que no siente dolor, que está aparentemente inconsciente, insensible, y a estar lejos del Creador se le llama no tener vida, pero no le duele el no tenerla. Entonces no tiene más remedio que rezar al Creador para que le dé algo de vida y así poder sentir que está gravemente enfermo y que necesita curar el alma. Y a veces uno llega a un estado en el que se encuentra en un descenso tal que ni siquiera tiene fuerzas para rezar. Es más, se halla en un estado de completa indiferencia. Esto se llama estar en un estado inanimado, lo que significa que se encuentra completamente inmóvil. En ese estado, solo la sociedad puede ayudarle. En otras palabras, si viene al encuentro de los amigos
y no los critica, o sea que no los examina. Si ellos también tienen los mismos pensamientos y obstáculos, pero los superan, o si simplemente no les interesa la introspección, lo cual les permite poder ocuparse de la Torá y las mitzvot, entonces, ¿cómo puede ser como ellos? Durante ese periodo, él no puede recibir ninguna ayuda del grupo porque no tiene adhesión con ellos, ya que son demasiado pequeños para ser sus amigos. Por lo tanto, naturalmente ellos no lo influencian de ninguna manera. Pero si viene con los amigos sin la cabeza en alto, como si fuera sabio, y los amigos necios, sino que arroja su orgullo lejos de él, siguiendo la regla, la pobreza sigue al pobre. Así pues, no solo se encuentra en un estado de descenso y no siente ninguna necesidad de espiritualidad, sino que también recibirá pensamientos de orgullo, es decir, que es más sabio que todo su grupo. Ahora, volvamos a la primera cuestión, respecto a lo que dice el Zohar y cómo su exilio ha terminado. ¿Qué es lo que dice? El rey de Egipto murió, ya que compara el destrono con la muerte. Y como el rey de Egipto, que es su ministro, cayó, el Creador se acordó de Israel y escuchó su oración. De ello se deduce que existe un pretexto de que ninguna oración nos ayudará antes de su debido tiempo. Por lo tanto, no hay nada que se pueda hacer porque el Creador no escuchará su oración. Con lo dicho anteriormente, podemos entender las cuestiones tal como son. Este es el mismo asunto del que nuestros sabios hablaron acerca del versículo: Yo, el Señor, a su tiempo, aceleradamente. Si son recompensados, lo aceleraré. Y si no son recompensados, a su debido tiempo. Dicho de otro modo, cuando llegue el momento, un despertar llegará por parte del Creador y a través de él, Israel se arrepentirá. Resulta que la elección radica en los tiempos. Como él comenta en la introducción al libro del Zohar, de todo lo anterior se deduce que uno no debería observar al tiempo de la redención, que está escrito que antes de eso la oración de ellos no fue aceptada, porque está relacionado con el tiempo de la cantidad y la calidad del sufrimiento, y con que existe un cierto plazo de tiempo en el que el sufrimiento se completará. Sin embargo, podemos acortar ese tiempo, es decir, que la cantidad y la calidad totales en las que aparecerá el sufrimiento pueden reducirse de modo que todo ese sufrimiento llegará en un breve periodo de tiempo, pero ya todo el sufrimiento se habrá revelado allí.